MIC, generando empleo y oportunidades para trabajadores y emprendedores de la zona. Minera Las Bambas inició la construcción de la infraestructura del programa de refuerzo escolar Las Bambas PRED en el sector de Colpayo, en la comunidad de Chumille. El proyecto incluye la construcción de un aula de usos múltiples de 70 metros cuadrados que contará con condiciones óptimas de iluminación y ventilación. Además, se instalarán servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres y un dormitorio para el docente. También se implementará un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante biogestores y zanjas de infiltración, garantizando la sostenibilidad ambiental. En la comunidad de San Miguel, ubicada en el distrito de Mara, Las Bambas inició la construcción de un salón de usos múltiples que será ejecutada por la empresa local JCH Guzmán, la misma que promueve mano de obra local y dinamiza la economía de esta comunidad. La obra contempla una estructura de concreto armado, con ambientes destinados a oficinas, una amplia sala de usos múltiples, una cocina, cerco perimétrico, áreas de juegos recreativos para niños y todos los servicios higiénicos necesarios. También estará completamente equipada con mobiliario y sillas. En cumplimiento a los compromisos asumidos durante las mesas de diálogo con la comunidad de Choquere, Las Bambas ha culminado con éxito los talleres de capacitación en instalaciones eléctricas y gestión empresarial. Los participantes que completaron y aprobaron satisfactoriamente ambos talleres recibieron certificados oficiales de la Universidad ESAN, validando sus nuevos conocimientos en áreas clave para su desarrollo local. Auspiciado por Minera Las Bambas, Radio Surfui, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, vienen desarrollando el concurso Quien Estudia Triunfa 2024, dirigido a estudiantes del 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas. El objetivo es fortalecer el conocimiento de los escolares a través de una sana competencia y reforzar la preparación académica en los estudiantes para buscar ingresar a las instituciones de carácter superior y ser profesionales en el futuro en beneficio de la familia y la comunidad. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Iniciamos la mañana informativa, amigos oyentes, sean todos bienvenidos. Hoy es 3 de octubre del año 2024, estamos a través de Radio Surfui, la voz de todos. Esta mañana transmitiendo a través de todas nuestras plataformas, a través de la amplitud modulada, la frecuencia modulada, a través también de nuestras redes sociales. Estamos también a través de YouTube, por Facebook. Y también, amigos oyentes, nos puede seguir a través de nuestra página web www.radiosurfui.com. Le comento que también en Tambobamba estamos saliendo a través de la frecuencia modulada 97.5 FM. En breve se conecta Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. También en breve se conecta Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre junto a Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Javier. Buenos días a todos los amigos de la provincia de Cotabambas, la región Apurímac, el Perú y el mundo entero. Nosotros, como siempre, ya a estas horas de la mañana listos con toda la información, tanto a nivel local, regional, nacional, internacional y en el ámbito deportivo. Amanecido despejado. No está haciendo tanto frío como meses anteriores, eso es bueno, es mi percepción. Parecer va a haber un muy buen clima hoy. Lo que sí es cierto, el sol al mediodía está bastante fuerte, así que les pedimos a los señores, señoras, utilicen protector solar, utilicen sombrero, utilicen bloqueador.
A sus hijitos también envíenles por ahí un sachet de bloqueador si es que les toca educación física o alguna actividad al aire, porque a las 11, 12, 1 de la tarde está soleando bastante y bueno, ya después están comenzando o empiezan a aparecer los primeros indicios de la temporada de lluvia, Javier, que se extiende hasta el mes de febrero, marzo, las lluvias más o menos. Sí, más o menos, ¿Sí? hasta incluso abril, ¿no? Dependiendo. Sí. Bueno, eso también asegura de alguna forma la cosecha del siguiente año para todos los agricultores. Enhorabuena, como tú dijiste en un momento, Javier, hay que agradecer a Dios por esta bendición, hay que agradecer a Dios por el día a día, por amanecer bien, por estar con la familia, siempre agradecer a Papá Dios. Definitivamente. 6:39, amigos oyentes, vamos con el desarrollo ya de algunas notas informativas, y es que se ha reportado el día de ayer, amigos oyentes, aparentemente este inicio de incendio se habría dado por una descarga eléctrica, un rayo. Bueno, habría sido originado por un rayo en el cerro Casa, en el sector de la comunidad de Minascucho, afectando las comunidades de Chila, Patabamba, Saxahuilca y Chacamachay. Bueno, las autoridades están solicitando apoyo de las diferentes brigadas. Mientras tanto, comuneros del sector realizan esfuerzos denodados para evitar el fuego y de alguna medida lograr apagar este incendio que está afectando varias comunidades. Vamos a tratar de comunicarnos el día de hoy con las autoridades correspondientes. Esperemos que este incendio haya podido ser apagado, que según la información que se maneja hasta el momento, amigos oyentes, aparentemente habría sido ocasionado por una descarga eléctrica. Así es, bueno, según las noticias, Javier, dicen que ha sido por un rayo, ¿no? Pero bueno, muchas veces este tipo de incendios es por factor humano. ¿Este es otro incendio también? Sí, el de otro sector. Caraiguacho y Chumille, dice. Bueno, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está informando a la comunidad que el incendio forestal registrado en la comunidad de Caraiguacho y Chumille ha sido controlado exitosamente gracias al esfuerzo conjunto de Defensa Civil, Serenazgo y el Cuerpo de Bomberos. Las causas de este incendio aún están siendo investigadas. Comenzó en horas de la tarde, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia de la municipalidad. La Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, se movilizó rápidamente al lugar, logrando controlar el fuego para salvaguardar la vida de los pobladores. Esto en el sector de Caraiguacho y Chumille, que ya ha sido controlado, ¿no? Sí. El cementerio que tú mencionabas, Javier, es en otro sector. Sí, otro sector. Estos son en las comunidades de Chila, Patabamba, Saxahuilca y Chacamachay. Ese todavía no ha sido controlado. Esperemos que ya lo hayan logrado controlar. Muy bien, y si usted tiene información sobre el tema, amigos oyentes, no duden en escribirnos a través de WhatsApp, a través de transmisión de Facebook, o directamente también se puede comunicar con nosotros. 6:41, amigos oyentes. Por otra parte, el distrito de Mara está de aniversario el día de hoy. Desde el día de ayer se viene desarrollando la segunda Feria Agropecuaria Artesanal Gastronómica Mara 2024. Estamos haciendo las coordinaciones necesarias para que nosotros también estemos presentes en esta feria agropecuaria y de esa forma también compartir información de interés para ustedes. Más adelante vamos a conversar con los organizadores para que nos puedan detallar más sobre esta información. Por otra parte, amigos oyentes, es importante también indicarles que para el 4 de octubre, el día de mañana a las 11 de la mañana, está previsto en el Estadio Cóndor la realización del concurso de declamación de poesía. Y en la publicación que han realizado desde la Municipalidad Distrital de Mara se está adjuntando todas las bases. También para el día de mañana, 4 de octubre, Gonzalo, se tiene previsto la realización del concurso de danzas interinstituciones educativas e intercomunidades. ¿Dónde va a ser? En el Estadio Cóndor del Distrito de Mara, en el marco del 167 aniversario. Feliz aniversario para todos los mareños desde aquí, desde sus amigos de Radio Surfu y la voz de todos. 6 de la mañana con 43 minutos. Ayer, Javier, se dio la inauguración del cerco perimétrico del cementerio de Chumille. De una forma, digamos, bimodal, se ha hecho muro de concreto y también se ha hecho enmallado esta obra que el sector de Chumille estaba esperando bastantes años.
Bueno, el día de ayer se dieron cita la junta directiva con su presidente, el señor Isauro, la empresa comunal, que en esta oportunidad es una empresa comunal de Chumille, la que ha sido encargada de la construcción de este cerco perimétrico en el cementerio de Chumille. También estuvo el padre de Chalhuahuacho, y bueno, diferentes pobladores que se dieron cita para inaugurar el cerco perimétrico con una inversión de más de 200.000 soles financiados por la empresa minera Las Bambas. Lo bueno de esto es que una empresa comunal, Javier, se está abriendo paso en el sector de la construcción. Esta ha sido su primera obra. La segunda que están construyendo ya es el PREP de Chocoyo, ahí en Chumille, y bueno, seguramente van a poder realizar muchas más obras, y de eso se trata, ¿no? De que las empresas comunales se abran paso y empiecen también su labor en las diferentes comunidades y puedan posteriormente salir pues ya al exterior. Estamos hablando de otras provincias, otras ciudades, para que ya con la experiencia adquirida en este tipo de eventos puedan aplicarla en otras obras. Así que felicidades a la comunidad de Chumille, felicidades a la empresa comunal, a su presidente, al señor Isauro, y a toda su junta directiva. 6:44, amigos oyentes. Por otra parte, es importante resaltar que la empresa minera Las Bambas está impulsando proyectos de alimentación complementaria escolar para niños y niñas de la comunidad de Chuicuni. Así es, esta iniciativa apunta a mejorar la alimentación diaria de los niños y niñas de esta comunidad, y justamente el día de ayer, con el objetivo de mejorar la nutrición de los más pequeños, la Asociación de Desarrollo Las Bambas, por encargo de Minera Las Bambas, ha puesto en marcha el proyecto Alimentación Complementaria. Esta iniciativa está dirigida a las instituciones educativas de la comunidad de Chuicuni y busca garantizar que los niños y niñas reciban una dieta balanceada y saludable, clave para su crecimiento y el desarrollo integral. Tiene 3 importantes componentes. El primero es la capacitación al Comité de Alimentación Escolar, al CAE, y a la PAFA en buenas prácticas de manipulación de alimentos. En segundo lugar, se dotará de alimentos complementarios que enriquezcan las comidas diarias de los estudiantes, y finalmente se entregará utensilios y equipos de cocina necesarios para mejorar las condiciones de los comedores escolares. Esta actividad se ha desarrollado el día de ayer en la comunidad de Chuicuni. Gracias a Naida Herreros por compartirnos la información, y también gracias a Yesenet Gallegos, que también estuvo presente en esta importante actividad en beneficio de los niños y niñas de esta localidad. Muy bien, 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué dice la política, Gonzalo? El día de ayer, Javier, lo estábamos mencionando, pese al bochornoso momento ya que vivimos todos los peruanos con estas preguntas de los congresistas de Perú Libre que le hicieron al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, donde él tuvo que darles una cátedra, digamos, sí, o enseñarles cuáles son las funciones del BCR, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, Javier, no sé si has visto las redes sociales, pero han salido infinidad de memes, ¿no? Sí, donde pues los congresistas, este señor Quispe, le está preguntando al presidente del BCR que por qué no clasificamos al Mundial. ¿Qué está haciendo el BCR para que clasifiquemos al Mundial? ¿No? Y bueno, infinidad de memes. Otro salió y dijo, ¿por qué Marco no encuentra a su mamá? ¿Qué está haciendo el BCR para que Marco encuentre a su mamá? Bueno, a ese nivel está el Congreso de la República, señores. Y ayer... Gonzalo, justo para terminar ese tema justamente del BCR, le dijeron, ¿no? ¿Por qué usted gana 41.000 soles, ¿no? Sí, es una ganga. Es una ganga. Es una ganga para el cargo y la responsabilidad que tiene este señor. Y ahora algo muy importante que tenemos que saber, amigos oyentes, en tema de economía: el presidente o la presidenta de la República, lógicamente, tiene un poder muy importante, ¿ya? Y lógicamente conduce el país y todo eso, ¿no? Pero es importante también, Gonzalo, reconocer la participación del BCR. Y el BCR, ¿cuántos años? Aproximadamente 20 años, ¿no? El señor Julio Velarde a cargo de esta importante institución, que es totalmente independiente a otros poderes. Pero eso ha hecho posible de que nuestra economía se mantenga a nivel de toda la región sur. Es decir, por ejemplo, hablemos de Chile, que está en una situación, digamos, que está iniciando una situación complicada porque el tema de la inflación, pues bueno, no está siendo bien trabajada. Y eso, ¿quién controla eso? Justamente el BCR. Ahora, nuestro país vecino, Bolivia,
tiene también su BCR. El detalle es que ellos han tenido injerencia en el BCR. Es decir, el propio Estado, el Ministerio de Economía ha tenido injerencia y están en este proceso de imprimir papelitos, ¿no? O sea, imprimir billetes sin ningún valor o un respaldo económico. Ojo que el nuevo dólar para los bolivianos es el sol. Sí, pues, y de acá de un rato vamos a escuchar también, Gonzalo, la participación de los propios hermanos bolivianos, como ahora incluso el costo, ¿no?, del sol, que ahora está agarrando mucho mayor valor. Pero para cerrar este tema de lo que ayer ha ocurrido, Gonzalo, me gustaría escuchar, son solo 2 minutos nada más de las preguntas que han hecho. Bueno, no sé cómo decirlo, pero estas preguntas que alguien le ha escrito a estos señores congresistas. 1, el congresista al leer esta pregunta que ni siquiera puede plantearlo bien. 2, el asesor. O sea, estamos pagando asesores inútiles, ¿no? Porque ni siquiera tienen idea de lo que le han escrito al congresista. Sí, pues. O sea, definitivamente está totalmente mal. Vamos a ponerle atención a este audio. Vamos, escuchemos en todo caso cómo fue el planteamiento de los congresistas. Para regular a todas aquellas cajas, a todo el sistema financiero, para poder controlar el abuso contra la sociedad de las cajas usureras. ¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva que alivie las restricciones fiscales, haciendo que los sectores más ricos y las grandes empresas paguen su justa parte para financiar servicios públicos de calidad? Que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.134 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Las reservas, partes son depuestos en el mismo sector público, está en el Banco Central. Partes son el encaje que tienen los bancos. Si no tuviéramos esos depósitos de los bancos en el Banco Central, cualquier corrida en dólares puede ser terrible. Nosotros no emitimos dólares, emitimos soles. Si se retiran los depósitos en dólares de los bancos, tenemos que contar con los dólares para que puedan salir. La inflación de alimentos ha subido, pues no por el Banco Central, ha sido porque la política monetaria de Estados Unidos es sumamente expansiva, fiscal también. Ha habido inflación en todo el mundo. Y si el precio del trigo sube 150, no hay forma de evitarlo. Si la soya sube 100%, 150, sube el precio del aceite. Son productos importados, no hay manera que el Banco Central pueda actuar porque son precios que se toman de fuera. No responde a la política monetaria del Banco Central. El Banco Central podría haber bajado la inflación, pero un costo muy grande. El único instrumento que tiene el Banco Central es tasa de interés y la única tarea que tiene el Banco Central es inflación. La inflación que viene de factores domésticos, si es una inflación que viene importada en el mundo, es poco lo que podemos hacer. Por eso la inflación subió en todo el mundo. Mencioné Unión Europea encima de 10%, Estados Unidos 9.1%, etcétera, etcétera, Reino Unido encima de 10%. Países que tenían tradicionalmente inflación baja. Ya se fue el congresista. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Son bancos centrales que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación de estabilidad de precio. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. Entonces, no me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo, en absoluto, ¿no? 6:51 a.m. Ahí está la respuesta del presidente del BCR, que lógicamente no le compete. O sea, es como decir lo que por interno conversamos, Gonzalo, ¿no? Es como decirle al presidente del BCR qué está haciendo esta institución para que Perú clasifique al Mundial. O sea, no tiene absolutamente sentido. O sea, y ahí voy al hecho también de que, Gonzalo, o sea, en el Congreso de la República, cada congresista tiene asesores, o sea, personas entre comillas, que conocen la norma, entre comillas, que conocen, pues bueno, cómo se administra, ¿no?, el Congreso de la República y cuáles son sus funciones y funciones también de instituciones que están alrededor del Estado. Y esa es la pregunta que le plantea un asesor. Y otro torpe del congresista que lee una pregunta que obviamente antes tiene que meditarlo y decir, oye, esta pregunta le corresponde plantearlo a esta persona, a este funcionario. Y otro detalle, Gonzalo, es que el BCR, el señor Julio Velarde, tranquilamente, creo yo, o sea, podría estar trabajando en otra institución privada. Es el funcionario público, digamos, de carrera pública, que lo tenemos muy buena cantidad de años y que nos da el mejor resultado. Digamos, es una de las instituciones que tiene el mejor resultado.
Y eso tenemos que agradecerle al señor Julio Velarde, porque en el lapso de todos estos años, pues bueno, nos ha dado buenos resultados. Tenemos también, Gonzalo, otro audio. Antes de continuar con la información, les quiero compartir este audio, justamente una entrevista que le hacen al señor Julio Velarde. Escuchemos, amigos. Perú puede tener un magnífico Banco Central de Reserva y no puede tener un magnífico Ministerio de Salud. O sea, ¿cuál es la diferencia que hace que algo pueda gestionarse muy bien y algo pueda gestionarse muy mal? Bueno, comenzaré por la pregunta. Es un banco central sumamente meritocrático. Inclusive tenemos la tercera parte de la gente que había hace 30 años. Realmente en nuestro personal es menos que el que tenemos en cualquiera de los últimos 50 años. Cuando ve las otras instituciones públicas, su presupuesto se ha multiplicado varias veces en términos reales. El Banco Central básicamente mantiene su mismo presupuesto hace 30 años, en términos reales, contra inflación. Desde hace más de 50 años, 55 años, hay un curso que se presentan como 1.000 alumnos, entran 35 y los 5 o 6 primeros entran al Banco Central. Es sumamente meritocrático. Y desde hace 14 años tenemos un curso de finanzas. Los que manejan las reservas ahora es gente graduada de MIT, Harvard, etcétera, ¿no? Pero es una meritocracia. Felizmente, al menos en los últimos años, hemos estado completamente aislados de presiones políticas. Creo que a ningún congresista o ministro se le ocurría siquiera sugerir, recomendar a alguien para un curso en el Banco Central. Oyendo al punto mencionado, yo creo que falta mucho. Un problema realmente esencial es educación. Hay que recordar que los países más ricos del mundo no tienen casi recursos naturales. Hablo de Japón, Hong Kong, Singapur, Suiza, el Luxemburgo. El que uno quiera, los más ricos son ricos porque su población es altamente productiva, porque ha sido bastante educada. Y creo que en la educación nos falta mucho por hacer, ¿no? Perfecto, 6:55, respuesta de Julio Velarde, presidente del BCR. 6:55, amigos oyentes, rápidamente nos vamos al desarrollo de nuestras, de lo que viene a ser el informativo Huillarico, y todavía nos queda un día más, Gonzalo. Aguante, que sí se puede. Jueves 3 de octubre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La frase ya no es de la semana, es la frase del día. Adelante, Gonzalo, la frase para el día de hoy, ¿qué nos dice? Vamos con la frase del día, amigos. Atención, 6 de la mañana con 56 minutos. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Qué bonita frase, ¿no? Una vez más, la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. $6:56. Gracias por alegrarnos la mañana, señorita Yesenet Gallegos. Vamos a revisar la historia que pasó un día como hoy, año 1226. ¿Y ese año todavía existe? Muere San Francisco de Asís. Dios, no cabe en mi cabeza ese año, ¿eh? Vámonos más allá, un parcito de años más allá. En el año 1714 se da la fundación de la Academia Española de la Lengua. En el año de 1821, el libertador Simón Bolívar toma posesión de la presidencia de Colombia. En el año 1836, el Congreso dispone que el pueblo de Yauyos se denomine villa. En el año de 1942, primer lanzamiento exitoso de la V2, la bomba voladora nazi. Año 1948, partidarios del APRA se sublevan en el Callao, con apoyo de algunos marinos, buscando deponer al presidente José Luis Bustamante y Rivero. El motín fracasa y Víctor Raúl Haya de la Torre se asila en la Embajada de Colombia. En el año de 1968, golpe militar dirigido por el general Juan Velasco Alvarado derroca al presidente Fernando Belón de Terry, a quien acusó de no haber realizado las reformas sociales que la izquierda peruana reclamaba.
En el año de 1975 muere el cómico Pepe Biodi. En el año de 1977 se suicida en Buenos Aires el poeta peruano Luis Hernández Camareno, autor de los poemarios Orilla y las constelaciones. Vamos al año 1978. Nace en el Callao Claudio Pizarro Bocio, futbolista peruano conocido como el Bombardero de los Andes. Jugó por los clubes Deportivo Pesquero y Alianza Lima en Perú, el Werder Bremen, el Bayern Múnich, el Chelsea. También ha sido el capitán de la selección peruana de fútbol y el jugador más exitoso, diría yo, en el extranjero. Hasta el momento. Hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Ha sido el más exitoso sin duda alguna. Definitivamente, de eso no hay Le faltó duda. Brillar en la selección peruana. Sí, pues, no sé qué pasó. No sé qué pasó, ¿no? Brujería le habrán hecho, porque bueno, en el exterior lo ganó todo, ¿ah? Uh-huh. Pero bueno. Totalmente exitoso, ¿no? Sí. Claudio Pizarro. Perfecto, 6:59. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:59, estás en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 3 de octubre de 2024. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. La Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social y el Proyecto Cultura, llevó a cabo con éxito el 22º Festival Cultural de Danzas Folclóricas y Autóctonas Marcansaya Raimi 2024. El evento reunió a diversas delegaciones en categorías de primaria, secundaria y libre. El objetivo del festival fue revalorizar, cultivar e incentivar las tradiciones y costumbres andinas a través de la danza, donde jóvenes danzarines exhibieron hermosos y coloridos trajes. 7 de la mañana en punto, la Municipalidad Distrital de Cotabambas llevaron a cabo una visita de inspección a los viveros de Minaspata, San Juan y Colca en el marco del proyecto de forestación y reforestación del distrito. Durante la visita se evaluaron los avances en la producción de plantones y las condiciones de los viveros, verificando el crecimiento de especies nativas y exóticas destinadas a reforestar áreas degradadas. Y un incendio forestal se desató en la comunidad de Minascuchu, en el Cerro Jasca, afectando a las comunidades cercanas de Chila, Patabamba, Saxahuilca y Chacamachay. Esto en el distrito de Chalhuahuacho. Se cree que el fuego fue provocado por una descarga eléctrica y ha destruido importantes áreas de vegetación. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos con más información, mucha atención, y es que la empresa minera Las Bambas impulsa proyectos de alimentación complementaria escolar para niños y niñas de la comunidad de Chuicuni. Esta iniciativa apunta a mejorar la alimentación diaria de los niños y niñas de la comunidad. El día de ayer, como parte de este proyecto, se ha entregado homenajería a las instituciones educativas de esta comunidad. Y Minera Las Bambas junto a la comunidad de Chumille inauguraron el cerco perimétrico del cementerio de Chumille. Esta obra fue financiada por Minera Las Bambas y ejecutada por la empresa comunal de la comunidad. 7 de la mañana con 2 minutos, vamos con más información, amigos oyentes, en el plano local. Mucha atención, y es que se ha realizado la actividad en implementación con maquinaria agrícola para la actividad de rastra o desmenuzado de tierras con la finalidad de dejar las parcelas bien preparadas y niveladas para el inicio de la siembra de papa. Además, en la comunidad Andrés Avelino Cáceres se inició con la acarreo de guano de corral hacia las parcelas destinadas para el cultivo de papa. Esto gracias al trabajo de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho informó a la comunidad que el incendio forestal registrado en la comunidad de Caraiguacho y Chumille ha sido controlado exitosamente gracias al esfuerzo conjunto de Defensa Civil, Serenazgo y el Cuerpo de Bomberos. 7 de la mañana con 3 minutos, vamos con más información, amigos oyentes. Capturan a sujeto que participó en homicidio de estudiante, esto ya en el plano regional.
cometido en el túnel de Carcatera. Y mucha atención, esto es en relación a un joven estudiante de nuestra provincia de Cotabambas. También habría participado en violación sexual de joven que acompañaba a John Mendoza Bolívar, sujeto que fue ubicado tras activar el celular que fue sustraído de una de las víctimas. Policía le pisa los talones a los otros 2 integrantes de esta banda. Vamos con los titulares en el ámbito regional. Los pobladores de Lambrana suspendieron su paro indefinido que incluía el bloqueo de la vía interoceánica en el sector del ramal a Grau. Esto como medida de protesta por el incumplimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la convocatoria a una mesa técnica el 26 de septiembre. Ojo amigos, que se ha prolongado el estado de emergencia en todo el corredor vial sur. Por un mes más, por 30 días más, se está haciendo efecto desde el 2 de este mes. Así que muchísimo cuidado con los bloqueos de las pistas, bloqueos de las carreteras. 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos con más información en el plano regional. Un trágico incidente conmocionó al distrito de Hunter en Arequipa. El hombre de 72 años, identificado como Sergio, de iniciales H y L, intentó acabar con la vida de su madre de 99 años y su hermano de 70 años, quien padece de síndrome de Down. El agresor mezcló una sustancia cáustica con gaseosa y dice que ingirió la misma mezcla tras atacar a sus familiares. Bueno, y está el día de ayer, un grave accidente de tránsito en el kilómetro 48 de la carretera Arequipa-La Joya dejó varios heridos. A las 6 de la mañana, una minivan colisionó con un bus detenido de forma intempestiva, siendo luego impactada por un camión. La minivan fue la más afectada y cerca de 10 heridos fueron trasladados a centros de salud. 2 de ellos están en estado grave. 7,5. El templo San Pedro Apóstol de origen colonial, ubicado en el distrito de Pisac, provincia de Calca, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Este templo, que se irguió en el antiguo sector agrícola, asociado al conjunto arqueológico de Pisac, destaca por su valor histórico y arquitectónico. Y Leandra Villafuerte Iturbe, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el 30 de septiembre, cuando salió de la casa de su abuela en la urbanización Progreso, con rumbo a su colegio Líderes, pero nunca llegó. Al momento de su desaparición vestía una casaca negra, polo blanco, jeans celestes y botines negros. Su celular está apagado y ha aumentado la angustia, por supuesto, de su familia, que está siendo apoyada por la comunidad en una vigilia realizada en la Plaza Mayor de Cusco. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con los titulares a nivel nacional. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial suspendió preventivamente por 6 meses a la jueza Paola Valdiviesa Sánchez de la Corte Superior de Justicia de Lima por faltas muy graves. La suspensión se debe a un proceso administrativo por presuntamente, dice, inconductas que incluyen la remodelación de su departamento a cambio de un favor judicial a Andrés Hurtado, relacionado con un caso de lavado de activos. En la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un dictamen que impone penas de prisión de entre 2 y 4 años para quienes de manera dolosa y sin fines económicos amenacen a una persona o a su familia con causarle daños graves como homicidio, lesiones, aborto o tortura. Estas amenazas realizadas a través de teléfono, plataformas de mensajería o cualquier medio de comunicación. 7,7, vamos con más información, amigos oyentes. En el plano nacional, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, inauguró la central solar fotovoltaica en el distrito de Mariscal Nieto, esto en Moquegua, con una potencia instalada de 115 megavatios, la cual inyectará energía limpia al sistema eléctrico interconectado nacional y evitará la emisión de 135,000 toneladas de dióxido de carbono anualmente. Y el ministro de Educación, Morgan Cuero, rechazó las acusaciones de extorsión formuladas por el expresidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Tarelo, quien alegó que Cuero intentó extorsionarlo con la difusión de un video íntimo.
Cuero, quien está bajo una investigación preliminar junto al expresidente Martín Vizcarra y Nicanor Boluarte, se abstuvo de comentar sobre el caso, señalando que corresponde a la Fiscalía manejar la situación. 7:8, Junta Nacional de Justicia ratificó destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La destitución de su hermana, la ex jueza Emma Benavides, también fue ratificada. Los magistrados apoyaron, unánimemente declamar infundado los recursos de reconsideración presentados por la ex titular del Ministerio Público. Y los alcaldes distritales de Lima han propuesto un decreto para limitar temporalmente el uso de motocicletas con pasajeros, buscando así prevenir delitos cometidos por delincuentes que utilizan estos vehículos para atacar a personas indefensas. La medida, impulsada por el aumento de la inseguridad y casos de sicariato, busca proteger a los ciudadanos y facilitar la identificación de motocicletas a través del uso visible del número de placa. 7:9, Fiscalía inicia investigaciones preliminares contra Marita Barreto tras denuncia de Guillermo Bermejo. El congresista habría denunciado a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, y pidió que sea suspendida de su cargo. Y el Instituto Geofísico del Perú reportó que el volcán Sabancaya mantiene su proceso eruptivo, con 18 explosiones diarias que generan columnas de cenizas y gases de hasta 2.300 metros sobre su cima. Además, se registraron 287 sismos asociados a la circulación de fluidos magmáticos. 7:09 titulares en el plano internacional. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México, marcando un hito en la historia del país. Aliada incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Su mandato plantea la interrogante de si seguirá los pasos de su predecesor o implementará un enfoque diferente dentro de su gobierno. Y el líder opositor venezolano Edmundo González elogió el compromiso del Centro Carter al presentar ante la OEA las actas de votación originales de las elecciones presidenciales del 28 de julio que, según él, representan la voluntad soberana del pueblo venezolano. En un mensaje en redes sociales, González destacó la valentía de Jenny Lincoln, asesora principal del Centro Carter, por mostrar estas actas que indican que él ganó con un 67% de los votos frente al 31% de Nicolás Maduro. La diferencia es abismal, ¿eh? Sí. Muy bien, 7:11, mucha atención. Una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial sin detonar explotó el 2 de octubre en el aeropuerto de Miyazaki. Así es, esto en Japón, creando un cráter de aproximadamente 7 metros de diámetro y 1 metro de profundidad. La explosión, que ocurrió en una pista de rodaje, resultó en la cancelación de más de 80 vuelos, pero afortunadamente no dejó heridos. Y un autobús escolar que transportaba 6 profesores y 39 estudiantes se incendió en un suburbio de Bangkok, en Tailandia, dejando más de 20 muertos. El fuego fue reportado alrededor del mediodía y se controló menos de una hora después, pero los rescatistas no pudieron acceder al vehículo debido al intenso calor y al riesgo de explosiones. 7:11 en el informativo Guillaricuy. La información en el plano deportivo: la selección peruana enfrentará a Uruguay en las eliminatorias para el Mundial 2026 el viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El partido está programado para las 20:30. Hora Uruguay es 22:30. Bajo la dirección de Jorge Fossati, los blanquirrojos buscarán su primera victoria en estas eliminatorias. Y Jorge Murrugarra fue convocado de última hora a la selección peruana para las eliminatorias al Mundial 2026, donde el equipo enfrentará a Uruguay y Brasil en este mes de octubre. La inclusión de Murrugarra se produce tras la publicación de la lista de convocados por el entrenador Jorge Fossati el pasado domingo, en un momento crucial para que Perú busque salir del fondo de la tabla de posiciones. Con Murrugarra, Gonzalo, ¿cuántos días son? ¿8 de universitario? ¿8, 9? 9 de universitario, parece. Mejor que vayan todos los de universitario, en todo caso, pues. Tiene que ir el más campeón. El detalle, o sea, acá, bueno, yo creo que hay otros jugadores que están en mejor condición, no, pero, creo. Pero, bueno, Orejita Flores,
Sí, cumple, ¿no? Sí. Cumple. Calcaterra estaba pasando un buen momento, ¿no? Es el reemplazo de Pierito Quispe, digamos, ¿no? Sí, Porque pues. tiene más experiencia, no es tan tímido. Creo que a Piero Quispe le falta un poquito más de recorrido, sobre todo en partidos de selección, donde Yo no creo se que le sí. ve mucho, ¿no? Bueno, está el chico, el arquero, que está de suplente, Romero. Ujú. ¿Quién más está por ahí? Está el Tunche. Tunche. Tunche también, ¿no? Pero creo que ahora no. Está malito, No lo está, es. no lo veo en su mejor Está momento. Andy Polo. También Sí, por ahí. pues, Bueno, es lo- solo que- bueno, al final el es lo prole- que tenemos. Sí, es lo que hay. El lo problema que hay. no, pero yo concuerdo contigo. El problema es que estos chicos de la U, bueno, hablando de la U, Pareciera que habría argolla ahí, sí, pero los chicos de la U en Universitario de Deportes juegan muy bien. pero en la selección... Pero en la selección no sé qué pasa, por ejemplo, con Andy Polo, no sé qué pasa con Pierito Quispe, no sé qué pasa con el Tunche Rivera. Ajá. No sé qué les pasa realmente. Bueno, así está la situación. 7:14, vamos a una ligera pausa y regresamos rápidamente ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado, ¿no? Sí, voy a hacer con eso, no sé, al lata de verdad, hasta carretera con picara punco, hasta maquinaria con tancheta, apera punco, al lata malora punco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata extremarin chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 15 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy, Huaracocha, Guayjay, Panay, Jataricuy. No, hace rato, ¿no? A esta hora nadie debe estar durmiendo. No, ya es hora, ya 7:15 ya. 7:15. A menos que ayer hayan salido hasta tarde, ¿no? Jueves, bueno, hay personas que no sí, descansan. sí. La juventud, sobre todo. Sí, pues la juventud. 7:15, vamos rápidamente con la información, amigos oyentes. Es que el día de ayer en la comunidad de Chuicuni, la empresa minera Las Bambas, junto a la Asociación de Desarrollo Las Bambas, están impulsando un proyecto de alimentación complementaria escolar para niños y niñas de esta localidad. Rápidamente nos vamos hasta el área de comunicaciones de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Naida Herreros nos va a compartir la información. Naida, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Gonzalo? Y a todo el público oyente de Radio Surfuy. Correcto, Javier, como parte de las actividades de responsabilidad social que Minera ha estado llevando en conjunto con la Asociación de Desarrollo de Las Bambas, se ha impulsado el proyecto que mencionaste, ¿no? Que es el de alimentación complementaria escolar para niños y niñas de Chuicuni. Ahora, este proyecto va a impulsa a que se dé una mejor alimentación para estos niños de la comunidad, ¿no? El objetivo también de este proyecto va a ser mejorar la nutrición y, bueno, por encargo de Minera Las Bambas, la Asociación de Desarrollo de Las Bambas ha puesto en marcha, pues, este proyecto de alimentación complementaria, ¿no? Como lo mencioné al inicio, esto va a beneficiar a estos estudiantes, va a garantizar que puedan recibir una dieta balanceada y saludable, que va a ser clave, ¿no?, para su crecimiento y también su desarrollo integral. Ahora, el día de ayer hemos tenido una actividad importante que da el inicio a este proyecto, ¿no? Y es que se ha realizado la entrega de utensilios para la preparación de alimentos, ¿no?, para los niños, como por ejemplo ollas, cucharones, licuadoras y entre otros implementos que son indispensables para esta preparación, ¿no?
estos recursos van a ser de gran utilidad. Esperemos que lo puedan utilizar y que les sea de provecho también para que pueda mejorar la calidad en el servicio de alimentación que reciben los estudiantes, ¿no? Como mencioné ayer, en el día de ayer estuvieron pues presentes los representantes de Minera Las Bambas, como el gestor social Daniel Mezcua, y en el caso de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas estaba el coordinador del sector de salud, ¿no? Que es Walter Huícar. Estuvimos ahí presentes en este inicio del proyecto de alimentación complementaria. Correcto, Naida. ¿Y cómo viste, ayer tú que estuviste presente ahí en la comunidad, cómo viste la receptividad de este proyecto de los diferentes comuneros que asistieron? Bien, la verdad es que los padres de familia, la comisión de la PAFA, estaba también el CAE, y los niños estuvieron muy contentos por las entregas, ¿no? Ellos mencionan que definitivamente están agradecidos por esta iniciativa y que esperan, ¿no?, que nosotros podemos seguir participando en estas actividades de responsabilidad social, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Si bien es cierto, los estudiantes en calidad de vida pues difieren mucho al resto de a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, ¿no? Se podría decir. Muy bien, Naida. Bueno, felicitaciones a la Asociación de Desarrollo Las Bambas, felicitaciones a Minera Las Bambas, que vienen financiando estos proyectos que sin duda alguna van a ser de mucho beneficio para esta comunidad. Imaginamos que los padres de familia están muy contentos por esto y seguramente ya los resultados se van a ir viendo de a pocos de este trabajo conjunto. Naida, te agradecemos por este enlace, te agradecemos por la información brindada. Listo, muchas gracias a ustedes, cuídense. Muy bien, Naida Herreros, sí, sí, ¿no?, de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas, del área de comunicaciones, dándonos el informe de este proyecto pues que se ha realizado el día de ayer. Seguramente van a venir muchísimos proyectos más. De eso se trata, de que haya un trabajo conjunto, pues, ¿no?, entre comunidad, entre asociación, entre empresa privada, en este caso Las Bambas, que vienen financiando estos proyectos. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20. Ayer se tenía que acercar al Congreso de la República el ministro Juan José Santibáñez. Se tenía que acercar al Congreso de la República el ministro del Interior para que responda algunos audios que se han filtrado por ahí. Él respondió ante la representación nacional un pliego interpelatorio sobre cuestionamientos pues por su desempeño en el cargo y su presunta falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana. Ya sabemos que él ha tenido la magnífica idea de realizar una marcha por la paz para que cese la delincuencia. Esa es su estrategia. Y bueno, ayer el ministro del Interior, Juan José Ibáñez, concurrió al Congreso de la República para responder 29 preguntas relacionadas a la seguridad ciudadana y medidas efectivas contra la criminalidad, a los audios difundidos en los medios de comunicación y sobre los cuestionamientos en cuanto a su idoneidad para el ejercicio del cargo. Respecto a la lucha contra la inseguridad, el integrante del gabinete ministerial manifestó que su gestión ha implementado 14 medidas divididas en 5 acciones estratégicas a fin de reducir los índices de criminalidad en el país. Yo solo le he escuchado una medida que ha sido la Marcha de la Paz, no sé de qué está hablando el ministro del Interior. Él menciona que tienen el plan Amanecer Seguro, Retorno Seguro y Génesis, que tienen como objetivo reforzar el patrullaje preventivo y la presencia de policías en las calles. Bueno, también habló sobre los audios y la DIVIAC. Lo que no sé es cuándo va a ser esta Marcha por la Paz, Javier. ¿Usted sabe cuándo va a ser la marcha? No. Ojalá que no hagan ese tipo de marchas, porque no, definitivamente con una marcha no solucionas la inseguridad ciudadana. No.
7 de la mañana con 22 minutos. Gonzalo, vamos hasta el distrito de Mara porque se está desarrollando la segunda Expoferia Agropecuaria Artesanal Gastronómica Mara 2024. El día de ayer ha iniciado, el día de hoy está concluyendo. Hay presentación de artistas, una infinidad de participación de instituciones también públicas y privadas, sobre todo nuestros productores agropecuarios. Vamos a conversar, bueno, es importante indicarlo, ¿no? De que esto está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental a través del proyecto Promoción y Comercialización. El residente del proyecto es el ingeniero George Bravo Chávez. Vamos a conversar con él. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Surfuy, la voz de todos. Buenos días, hermanos de Surfuy. Sí, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos están brindando ahora para poder desarrollar un poco sobre las actividades que estamos realizando el día de hoy. Sí, pues la feria, segunda expoferia, agropecuaria, agroindustrial, artesanal y gastronómica, Mara 2024. Se ha hecho la invitación a todos los distritos de esta hermosa tierra acá de Mara, para que puedan venir y puedan exponer sus mejores productos. Y tenemos invitados, acá hay ahora personas que están llegando de Cotabambas, distrito, también de Akira. Lamentablemente no ha habido quizás un poco más concurrencia de otras provincias, que les hubiera gustado que nos acompañe quizás Tambobamba, Coyurqui, Chalhuahuacho, y así. Tenemos productores actualmente con llamas, tenemos productores con ovinos, con vacunos. Hasta ahora están llegando todavía, siguen llegando los hermanos con las artesanías. Sí, es una linda feria y agradecer a ustedes por el espacio para poder de esa forma seguir haciendo la invitación y hacerla llegar a todos los productores que han llegado y el agradecimiento por su participación, hermanos de Surfuy. Perfecto. Ingeniero, si nos puede hacer un primer balance del primer día de la feria y para el día de hoy, ¿qué actividades se tiene previsto realizar? Sí, respecto al día de ayer, en cuanto al balance, pues hemos tenido una concurrencia casi total en lo que es el campo ferial. La expectativa era menos, pero ha sido más. Incluso hemos tenido que aperturar más stands porque los hermanos de artesanías han ocupado mucho el espacio donde se había considerado, se había previsto, pero nos alegra, hemos tenido que adecuar. Lo mismo para los hermanos de frutas y derivados que han llegado, lo mismo para los hermanos de hortalizas, lo mismo también para los hermanos de gastronomía, y así. La actividad netamente ha sido ayer agroindustrial, artesanal y gastronómico. Hoy día estamos de inicio desde horas acá de unas horas, desde las 9 de la mañana, inicio a lo que es nuestra actividad pecuaria. Hoy día se hace el juzgamiento de llamas, de ovinos, de vacunos, y terminamos con el remate al martillo, a cargo del doctor Luis Ángel, uno de los martilleros más reconocidos médico veterinario acá del sur del Perú, que nos va a acompañar en esta tarde, ¿no? Perfecto. Ingeniero, entiendo que también más tarde se tiene previsto la participación de agrupaciones musicales para que, bueno, esta actividad de feriales se pueda clausurar de la mejor manera. Sí, se viene, en primer lugar, gracias por hacerme recordar, se viene la agrupación Cusca de Altabamba. Tenemos a los hermanos de Guitarras Perú y Conjunto Perú. Son 3 agrupaciones que nos van a acompañar hoy día en horas de la tarde, después de acabar el remate del martillo, para cerrar con broche de oro esta actividad hermosa de lo que no es nuestra actividad, nuestra segunda expoferia agropecuaria, y con esos artistas terminamos la tarde de ganadera, ¿no? Perfecto. Ingeniero, en la parte final, en todo caso, reitere por favor la invitación a toda la población de nuestra provincia de Cotabambas, de nuestro distrito de Mara, que siempre están en sintonía de Surfuy, la voz de todos, para que puedan participar en esta actividad ferial. Reiterar la invitación a todos los hermanos de Cotabambas para que puedan venir y puedan ver y puedan entender la magnitud de estas actividades. Hay hermanos que llegan de tantos lugares con tanta ilusión de poder exponer y que otros hermanos de otros distritos vean y expongan su producto y puedan de repente adquirir o ver. Es de verdad una actividad hermosa. Se hace la invitación y desde horas de la mañana ya estamos nosotros esperando acá a los hermanos de Cotabambas para que puedan venir y podamos disfrutar de su presencia y puedan deleitarse de repente con las actividades de hoy día. Una vez más, reitero y hago la invitación
y los esperamos, hermanos de Surfuy, para que puedan venir a esta segunda expoferia agropecuaria, agroindustrial, artesanal y gastronómica, Mara 2024. Ingeniero George, vamos a tomar su palabra, nos vamos a dirigir a esta gran feria en el distrito de Mara, vamos a estar ahí, vamos a poder conocernos quizá y vamos a también estar impartiendo información muy importante para el distrito de Mara en este 167 aniversario. Así que todo el éxito del mundo para esta fecha, para esta gran feria agropecuaria. Listo, hermanos de Surfuy, los esperamos acá con los brazos abiertos, esperamos su presencia. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Perfecto, muchísimas gracias a usted, muy buenos días. Que tenga buenos días, nos estamos viendo. Perfecto, en todo Javier, caso la vamos. invitación está hecha, entonces el día de hoy nos encontramos en el distrito de Mara. Vamos a Mara, vamos por los 167 años para celebrar con ellos, para compartir información, para ver los productos de los agricultores. Va a ser un lindo día seguramente en esta fecha, hoy 3 de octubre del año 2024. Imagínate, 167 años que está cumpliendo en esta oportunidad el distrito de Mara. De la mañana con 29 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, capturan a sujeto que participó en homicidio de estudiante cometido en el túnel de Carcatera. También habría participado en violencia sexual de joven que acompañaba a John Mendoza Bolívar. Sujeto fue ubicado tras activar el celular que fue sustraído de una de las víctimas. Policía le pisa los talones a los dos integrantes de esta banda. El jefe del Frente Policial Apurímac, general Francisco Vargas, dio a conocer la captura de uno de los 3 sujetos que participó en el asesinato de John Mendoza Bolívar, estudiante de nuestra provincia de Cotabambas, que ocurrió el pasado 28 de julio en el túnel de Carcatera, esto en Abancay. Se trata de Wilmer Casa Osco, quien además de habría sido autor de violación sexual en agravio de la joven, también estudiante de la UNAMBA, que acompañaba a John Mendoza ese fatídico día. De acuerdo a lo informado por el jefe policial, la ubicación y captura del presunto homicida fue posible tras detectarse la activación del celular sustraído a una de las víctimas. Dice, para la detención de esta persona se recurrió a la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú y a la empresa operadora, que reportaron la reactivación del equipo celular el 17 de agosto pasado, comentó el general Vargas. Qué bueno, esperemos que se encuentren a todas las personas involucradas en este lamentable suceso. 7:30. 7:30, amigos del informativo Guillarico. Y Javier, ¿alguna vez usted ha cargado al Señor de los Milagros? No. ¿Le gustaría? Yo creo que sí. 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 Tiene la oportunidad, hay una convocatoria de cargadores. Para ello vamos a conversar con el padre José Manuel, él es el padre de Chalhuahuacho, que va a darnos información sobre esta convocatoria de cargadores para el Señor de los Milagros. Padre José Manuel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Guillaricui. Muy buenos días, hermano, les saluda el padre José Manuel y agradecer otra vez por el espacio. Sí, hermanitos, a todos ustedes, los que están escuchando, se les invita, especialmente a aquellos que son devotos del Señor de los Milagros, a tener esa dicha, ese honor de poder formar parte de la hermandad de los cargadores del Señor de los Milagros. Pero no solamente es varones, sino también damas, ¿no? Entonces estamos invitando a todos ellos, y sería interesante para los domingos, porque los domingos poder ya de una vez coordinar después de misa y inscribirse personalmente esto. Ser un cargador y cargar al Señor de los Milagros no es cualquier cosa, es una bendición de Dios. Nosotros como peruanos sabemos muy bien cuál es la historia del Señor de los Milagros, y nosotros aquí en parroquia del Señor de Exaltación, que compete Chalhuahuacho, Progreso y Guayati, estamos incentivando y pidiendo también que bendiga a nuestro pueblo, a nuestro Perú, ya que estamos en el mes morado, e invitar a todos nuestros hermanos que desean participar para poder formar esta hermandad. En los domingos vamos a tener una pequeña reunión
para poder decir más o menos qué son los requisitos también para poder ser parte de la hermandad. Así es importante también trabajar nuestra parte espiritual, no solamente es como cargar cualquier cosa, sino tenemos que prepararnos para poder identificarnos con todo ello y decirle, pues, específicamente preguntarles a cada uno, a los que desean cargar, ¿por qué quieres cargar al Señor de los Milagros? Y mucha gente dice, Padre, porque quiero de esta manera también retribuir el dolor que ha sufrido Jesús, y yo estoy sufriendo en estos momentos. Tal vez algunas personas están pasando momentos difíciles de enfermedad, de problemas familiares, todo ello. Pongámoslo en la mano del Señor y seamos también nosotros esos cirineos que cargamos también con Jesús la cruz. Correcto, padre. Bueno, la convocatoria está ahí. Seguramente van a haber muchos fieles que se van a dar cita para poder cargar al Señor de los Milagros en este mes de octubre, el mes morado. Padre, el día de ayer usted estuvo presente en la inauguración del cerco perimétrico del cementerio de Chumille, ¿no? Impartiendo ahí la paraliturgia para todos. Qué importante tiene esta obra, sobre todo para aquellas personas que tienen a sus difuntos ahí descansando en paz y de alguna manera van a tener unas mejores condiciones, ¿no? No, de hecho que sí, se ha realizado esa obra en la comunidad de Chumille, y lo más importante, como se dijo ayer, es saber valorar también a nuestros antepasados, ¿no? Y todo lo que ellos han podido hacer también en favor de esta nueva generación, y también esta nueva generación también transmitir el gran cariño y los grandes valores que ellos han tenido a estos nuevos momentos en que lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Entonces, agradecer a ustedes también, a Radio Surfui, que estuvo presente también ahí en esta celebración de la Eucaristía, porque fueron ellos los que solicitaron, y es una comunidad muy, muy bonita, y llevan el nombre, también tienen el patrono del Señor de los Milagros, Chumille, y es una festividad tan hermosa y se comparten también entre todas las familias. Y solamente también hacerles acordar a todos nuestros hermanos que han recibido el sobrecito para adquirir la imagen del Señor de los Milagros, que pueden acercarse para poder entregarlos, ya para poder adquirir también. Estamos en ese proceso de adquirir la imagen del Señor de los Milagros, y especialmente para poder coordinar bonito cómo podemos ir reactivando nuestra fe, porque sin Dios no podemos hacer nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Muy bien, padre, muchísimas gracias por contactar también a los creyentes, ¿no? Hacer esa conexión a través suyo con Dios, a impartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, padre, por favor, su bendición para todos los oyentes del informativo Huillaricui que nos están sintonizando en estos momentos. Que Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, la fuerza del Espíritu Santo, y que nuestra Madre, la Virgen María, nos cubra con su santo manto, especialmente en este mes morado, el Señor de los Milagros. Descienda sobre cada uno de nosotros, y en especial en nuestros corazones, su fuerza. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, padre José Manuel. Hasta una nueva oportunidad. Usted está siendo informado a través de Huillaricui. 7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Huillaricui. Estamos a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Un saludo para ustedes, amigos del distrito de Cotabambas. Y mucha atención, esta información es muy importante porque ya pasamos a la segunda etapa de Quien Estudia Triunfa, edición 2024.
En total son 13 las instituciones educativas que están pasando a la segunda etapa de Quien Estudia Triunfa. Rapidito, la relación es la siguiente. Distrito de Aquira, José Faustino Sánchez Carrión. Distrito de Aquira, José María Arguedas. Del distrito de Mara, Sema Mara, sección A. Del distrito de Cotabambas, la institución educativa Santa Rita. Amigos del distrito de Santa Rita, esta institución educativa en algún momento también ya participó y llegó al podio de lo que viene a ser Quien Estudia Triunfa. Padres de familia de la institución educativa Santa Rita, por favor, a incentivar, porque estos chicos tienen un potencial, las señoritas de Santa Rita tienen un potencial increíble en el tema educativo. La próxima fecha, estas 4 instituciones que acabo de mencionar van a participar, ¿cuándo, señor operador? El 7, ¿no es cierto? El 7 de octubre participan ya para clasificar a la siguiente etapa. 9 de octubre, mucha atención, participan las instituciones educativas del distrito de Chalhuahuacho, José Granda Esquivel de Pararani, del distrito de Aquira, César Vallejo, sección B, del distrito de Coyurqui, Antonio Raimondi, INA 103, del distrito de Chalhuahuacho, Sema Tambulla. Próxima fecha, 11 de octubre, participan las instituciones educativas del distrito de Mara, Sema Mara, sección B, de Mara, Mario Vargas Llosa, sección B, del distrito de Chalhuahuacho, Leoncio Prado de Huancuiri, de Tambobamba, José Carlos Mariátegui, de Chalhuahuacho, Colegio Queuña. Son las instituciones educativas que participan ya en la próxima etapa. Esta es ya la segunda etapa de Quien Estudia Triunfa, edición 2024. 7 de la mañana con 39 minutos, estamos enlazados ya con la profesora Carmen, que nos va a dar información sobre el concurso de coros que se va a realizar este sábado. Entramos a otra fecha, así que vamos a darle el pase. Profesora Carmen, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al informativo Bullaricui. Buenos días, señor Hernán, y buenos días a todos los radioescuchas de Radio Surpuy. Bueno, la semana pasada, el sábado pasado, ya iniciamos con el primer grupo, el desarrollo del concurso de los coros infantiles Huarmachacunas Taquini. En esta vez, el ganador del primer grupo tenemos al PREP de Carmen Alto. Y este sábado se va a desarrollar el concurso con el segundo grupo. Quienes están ahí en el segundo grupo están el PREP de Huanaco Pampa, como tutor responsable el profesor Marcelino Cabero Sánchez. Está la institución educativa inicial 997 de Chumille. Como tutor responsable está la profesora Judy Graciela. Como tercer participante del grupo 2 tenemos a la institución educativa primaria número 5664 de Chila. Como tutor responsable tenemos a la profesora Erika Cahuantico. Como cuarto participante del grupo 2 tenemos a la institución educativa particular Virgen del Carmen. Como tutor responsable tenemos al profesor Rodrigo Castro. Eso sería, señor Hernán, para este sábado, que está programado la participación del segundo grupo. Muy bien, profesora Carmen, le agradecemos por esa información. Sin duda alguna se está asegurando el éxito de este concurso de villancicos. Ahora en la segunda fecha, ya en la primera fecha tuvimos como ganador a Carmen Alto. Vamos a ver quién gana en esta segunda fecha y así van a ir clasificando hasta la etapa final. Gracias, profesora Carmen, por la información. Hasta una nueva oportunidad. Señor Hernán, también el local donde vamos a desarrollar este segundo concurso de los coros, el grupo 2 claro que el grupo 1 lo hemos hecho en la cancha sintética de San Marcos, y esta vez el grupo 2 vamos a iniciar, creo que en el instituto, en el pedagógico, ¿no?, de Chalhuahuacho.
Sí, efectivamente, profesora, va a ser en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Hemos perdido la comunicación telefónica, quizás podemos recuperarlo. Mientras tanto, amigos oyentes, este 5 de octubre se va a desarrollar la segunda fecha del concurso de coros infantiles Huarmachacunac Taquiñi. Profesora Carmen, en todo caso, el día sábado 5 de octubre nos encontramos en la cancha sintética del Instituto de Chalhuahuacho para participar de este concurso de coros infantiles Huarmachacunac Taquiñi. Así es, señor Javier. Vamos a estar en la cancha sintética del instituto para poder desarrollar con los coros infantiles que nos toca con el segundo grupo. Y esperemos que la preparación sea, de buen éxito de todos los participantes. Como ya hemos llevado el primer grupo, ya lo vieron, entonces me parece que esta vez sí va a ser el concurso va a ser un poquito más fuerte. Definitivamente. Gracias, profesora. señor. Por favor, le voy a suplicar nuevamente que pueda reiterar las instituciones que van a participar este 5 de octubre en Huarmachacunac Taquiñi, y algo muy importante también para la población que nos escucha. Sí, es un concurso de coros infantiles de villancicos. Muchos se hacen esa pregunta, ¿no? Pero si estamos en octubre, ¿por qué estamos haciendo un concurso de villancicos? Justamente porque tenemos varias instituciones educativas que van a ir participando y es un proceso clasificatorio, etapa tras etapa, hasta tener en el mes de noviembre a un ganador, a fines de ya prácticamente lo que viene a ser noviembre, un ganador. En todo ese mes se hace la grabación, la producción en audio y video del coro infantil ganador, y para el mes de diciembre ya tenemos todo un coro bien conformado para celebrar las fiestas de fin de año. Profesora, por favor, ¿quiénes participan este sábado en Huarmachacunac Taquiñi? Estamos con el grupo 2. Quienes van a participar es el PRES de Huánuco Pampa, como tutor responsable el profesor Marcelino Cavero Sánchez, la institución educativa inicial 997 de Chumille también está dentro del grupo 2, como tutor responsable la profesora Judy Graciela. El tercer participante del grupo 2 es la institución educativa primaria número 5664 de Chila, como tutor responsable la profesora Erika Cahuantico. Como cuarto participante del segundo grupo tenemos a la institución educativa particular Virgen del Carmen, como tutor responsable tenemos al profesor Rodrigo Castro. Este segundo grupo es el que lo vamos a llevar a cabo este sábado en la cancha sintética del instituto. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Sin duda alguna tenemos una cita este sábado para poder escuchar a los niños de las diferentes instituciones educativas. Agradecemos, por supuesto, su participación, profesora Carmen. Agradecemos a Minera Las Bambas, agradecemos a la Asociación de Desarrollo de Las Bambas, agradecemos también a Radio Surfuy, que está impulsando también este concurso de villancicos en su edición del 2024. Profesora Carmen, nos vemos el sábado. Así es, señor Hernán, ya estaremos viéndonos con estas instituciones educativas que están conformando el segundo grupo para el concurso del día sábado. Listo. Los esperamos y por favor no creo que estén dudando y no participe. No, sin duda alguna se van a dar cita. Hay que pedirle solamente puntualidad a las instituciones educativas, a los tutores, puntualidad para que todo se desarrolle de forma correcta. Profesora Carmen, le agradecemos. Hasta una nueva oportunidad. Hasta nueva oportunidad, señor Hernán. Gracias. Hasta luego. Aku
7:47, Huarmachacuna Taquiñin, el concurso de coros infantiles que está organizando Radio Surfuy en coordinación con la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Bueno, en total tenemos más de 20 instituciones educativas de carácter primaria que están participando en este concurso. En todo caso, es todo un proceso extenso donde vamos a tener ganadores fecha por fecha, luego un proceso eliminatorio prácticamente hasta que ya para el mes de noviembre tengamos un ganador de este concurso de coros infantiles y en lo restante del mes de noviembre poder realizar su producción audiovisual y posterior a ello tener ya todo el trabajo listo para celebrar junto a los niños a este coro ganador lo que viene a ser las fiestas de fin de año. 7:48 a.m. Vamos, amigos oyentes, al desarrollo de más notas informativas. 7:48 a.m. y Andrés Hurtado, Chibolín, más conocido como Chibolín, fue... ¿Dice que por acá también hay un Chibolín? Creo que sí. O sea, no, lógicamente dentro de comunicaciones, no, don Chinchilico, no es para usted, no, como que miró un poquito molesto, no, o sea, dentro del círculo de amigos que tenemos, ¿no? Amistades cercanas. Creo que sí hay, por ahí, sí, ¿no? He escuchado, ¿no? Sí. A uno que le dicen Chibolín. Bueno, habrá que averiguar el nombre completo. Ahora hablemos de Andrés Hurtado, Gonzalo. Andrés Hurtado Chibolín ha sido trasladado al penal Ancón 2 para esperar que se decida dónde afrontará la prisión preventiva. El expresentador de televisión fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial, ubicada en el distrito de La Victoria, y ahora el Instituto Nacional Penitenciario deberá determinar el penal donde cumplirá la medida restrictiva que se le impuso. Chibolín fue trasladado la tarde de ayer al penal Ancón 2, a la espera pues de que se decida el penal en el que cumplirá 18 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones que afronta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. El expresentador ya fue trasladado desde La Victoria, desde la carceleta del Poder Judicial. Allí le comunicarán la decisión del INPE, ¿no?, sobre la cárcel que lo va a acoger durante estos 18 meses. Hurtado fue uno de los últimos detenidos que subió a un bus de la Policía Nacional del Perú. Llevaba puesta una gorra color plomo y una casaca de color negro. Este traslado ocurre luego de que el juez Juan Carlos Checli le dictara esta prisión preventiva, pese a que su abogado ha dicho que le parece excesiva esta pena mientras se realicen las investigaciones. El empresario Javier Muley y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta recibieron comparecencia con restricciones. Ambos deberán cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas no ausentarse del lugar en el que residen sin la autorización judicial, realizar el control biométrico para justificar sus actividades y concurrir a las autoridades fiscales y judiciales las veces que sean citados. Además, el magistrado estableció la prohibición de comunicarse con los demás investigados, entre ellos Iván Ciucho, primo de Javier Muley, y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. El panorama no es nada positivo para Chibolín. Esto indica que por más plata que tenga, parece que esta vez no se va a librar de la justicia. Momentáneamente va a tener que cumplir 18 meses en prisión. 18 meses, ¿no? Y para, los otros son solo comparecencias, ¿no es cierto? Sí, tienen que cumplir ciertas disposiciones, como ir a firmar, como no ausentarse y también, por supuesto, no comunicarse con los demás investigados. Perfecto. 7:51. Por otra parte, amigos oyentes, Fiscalía inicia investigaciones preliminares contra Marita Barreto tras denuncias de Guillermo Bermejo. Ay Dios, el congresista dice que habría denunciado a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder EFICOP y pidió que sea suspendida del cargo. La fiscal inició una investigación preliminar contra la fiscal Marita Barreto tras la denuncia del congresista Guillermo Bermejo. El legislador habría denunciado a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder EFICOP
y pidió que sea suspendida de su cargo. O sea, les molesta, ¿no? Les molesta que les hagan investigaciones. El pasado 1 de octubre, el congresista Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, antes del partido del lápiz, presentó una denuncia contra la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder EFICOP, por presuntamente haber filtrado información reservada sobre una investigación iniciada precisamente al, legislador de este partido. O sea, estamos hablando de ¿quién? Del señor Bermejo. A través de su defensa legal, el parlamentario denunció a la magistrada por los presuntos delitos de revelación indebida de identidad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En su denuncia, el legislador pide que Marita Barreto sea suspendida de su cargo al frente del EFICOP y solicita que se allanen la oficina del fiscal y de su domicilio. Además, exige que se incauten su laptop y cualquier otro equipo tecnológico y se tome declaraciones tanto a la fiscal como al periodista Carlos Paredes. Muy bien, 7 de la mañana con 53 minutos. Esperemos que ya estés, no sé, en tu centro de trabajo o camino a tu centro de trabajo. Para hoy, amigos, amigas, se tenía programado un paro por el gremio de transportistas, ¿no? Esto a medida de las extorsiones y asesinatos que habían sufrido algunos de los del gremio de transportistas, algunos choferes de los buses, sobre todo esto en la ciudad de Lima. Para hoy se tenía un paro, pero el gremio de transportistas ha ratificado que hoy, jueves, no se realizará ningún paro, pero advierte medidas y el Ministerio del Interior no da soluciones. En una conversación en un medio local, el secretario de Transportes Unidos confirmó que para hoy no se tiene previsto ningún paro de transportistas. Dice, somos los más golpeados, definitivamente. Ellos no van a realizar el paro hoy 3 de octubre, pero advierten que si el Ejecutivo no les da soluciones hasta el viernes, y me imagino que dentro de estas soluciones no está concebida la Marcha por la Paz, bueno, se va a convocar, dicen, a un paro nacional, no solo del gremio de transportes, sino de todos los grupos sociales en general. Edgar Víctor, secretario general de Transportes Unidos, gremio que abarca pues a bodegueros, dueños de restaurantes, transportistas, entre otros grupos sociales, confirmó que no habrá paro este jueves. Eso ya está confirmado. El tema de transportes depende de los usuarios. Ellos merecen un respeto. Esta vez la unión de gremios que se armó está haciendo las cosas correctas. El Ministerio del Interior, Javier, ha asegurado o ha dado las condiciones para que hoy los choferes de buses puedan salir tranquilos a trabajar. ¿Y por qué digo tranquilos? Porque ellos han estado recibiendo constantes amenazas de que los van a asesinar si continúan trabajando sin pagar los cupos correspondientes. Y esto se ha mostrado en evidencia, en diversos medios de comunicación, donde a través de mensajes de WhatsApp, a través de audios o a través de videos, a los choferes de los buses, de las diferentes empresas de transporte, vienen amenazándolos, pues, y incluso les dicen, van a caer 1 a 1 si no colaboran, van a caer 1 a 1 si no cooperan. Y bueno, se ha constatado esta mañana que los buses de transporte público están circulando con normalidad en las vías principales como la Panamericana Norte, en los distritos de Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres, o la vía de evitamiento, esto a la altura del paradero del Puente Nuevo en el distrito de El Agustino. Bueno, ellos lógicamente, Javier, están muy preocupados pues por la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Sí, pues. No se trata de simples amenazas, o sea, se trata de amenazas que se traducen en muertes o en asesinatos. Sí, pues ese es el detalle, ¿eh? 7 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes. Lisbeth Saldívar a través de la línea telefónica, y justamente Lisbeth nos va a hablar lo que hace rato les mencionaba, de quien estudia triunfa. Amigos oyentes, este concurso de conocimientos que organiza nuestra emisora en coordinación con la UGEL Cotabambas, y es importante resaltar de que ya la primera etapa ya concluyó. Pasamos a la siguiente etapa y son 13 las instituciones educativas. Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante, coméntanos sobre quien estudia triunfa.
Hola, buenos días compañeros, ¿cómo están? Buenos días Javier, buenos días Gonzalo, buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, no se ha dado de repente tiempito ahí para un poquito explicarles, pero acá me están dando ustedes unos minutos justamente para darles a conocer a todos nuestros oyentes ya en qué etapa estamos, a qué etapa ingresamos, quiénes ganaron esta primera etapa y pues obviamente ya tenemos el consolidado. Queridos amigos, nosotros primeramente felicitar a todas las instituciones educativas, fueron 26 instituciones educativas en esta edición solo de la provincia de Cotabambas, quienes participaron pues en Quien Estudia Triunfa 2024. De ellos, ayer justamente terminamos en esta primera etapa o esta primera fase y de los cuales ahora tenemos ya los resultados de 13 instituciones educativas. 13 instituciones educativas de los 26 que pasan a la segunda etapa. Mucha atención, tengo entre manos el resultado de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión de Akira, que pasa a la segunda etapa. Del Colegio José María Arguedas, también de Akira, pasa a la segunda etapa. Selma Mara, sección A, también pasa a la segunda etapa. Y en Cotabambas, la institución educativa de Señorita Santa Rita, también ellos han pasado a la segunda etapa. José Granda Esquivel de Pararani, en Charuahuacho, pasó a la segunda etapa. La institución educativa César Vallejo, sección B, pasó de Akira a la segunda etapa. Y desde Coyurqui continúan en la segunda etapa en este concurso Antonio Raimondi, INA 103. En Charuahuacho, Sema Tambuya también pasó a la segunda etapa. Y pues coincidentemente, ahí vean, ahí está en todo caso, por ejemplo, Sema Mara, la sección B también pasó. O sea, están en carrera, sección A y sección B de Mara, por ejemplo, Y en Mara, Mario Vargas Llosa, sección B, también pasó a la segunda etapa. En Tambobamba, José Carlos Mariátegui pasa a la segunda etapa. En Chaluahuacho, Leoncio Prado de Huancuire pasa a la segunda etapa. Y ayer, como última institución educativa, pasó a la segunda etapa el Colegio de Queuña. Así está, pues, en todo caso, este concurso realmente reñido por las instituciones educativas del nivel secundario, quinto año básicamente de nuestra provincia de Cotabambas. Por allí nos han escrito internamente las provincias de Chumbivilcas, las otras provincias de Grau, quienes están también en sintonía de esta emisora, pues ¿para cuándo por acá? Nos dicen. Ojalá vamos a hablar con el administrador de la radio y podamos extender un poco más, porque sería genial, ¿no? Que el colegio de Cotabambas se pueda enfrentar con un colegio de Chumbivilcas, qué sé yo, de Grau, y hagamos que esto sea un poco más masivo y más grande. Así está, queridos amigos, en cuanto pues a las instituciones educativas que pasan a la segunda etapa. La segunda etapa se va a desarrollar para darles también un poquito de respiro, un poquito de repaso, digamos, a nuestros estudiantes. Estamos iniciando o reiniciamos en todo caso el lunes. Enfrentándose instituciones educativas, tomen nota, Sema Mara, sección A, José María Arguedas de Akira, al igual que de Cotabamba Santa Rita y de Akira también José Faustino Sánchez Carrión. Para el miércoles 9 están programadas también otras 4 instituciones educativas. Estarían enfrentándose José Granda Esquivel de Pararani con César Vallejo, sección B de Akira. Asimismo de Coyurqui, Antonio Raimondi, INA 103, y de igual modo en Chaluahuacho, Sema Tambuya. Y para el 11, viernes, en la semana que viene, tenemos que cerrar esta segunda etapa, pues competirían acá 5 instituciones educativas para cerrar la semana. Desde Mara, Sema sección B, desde Charuahuacho, Leoncio Prado, Huancuire, en Tambobamba, José Carlos Mariátegui, en Chalhua, Colegio Queuña, en Mara, Mario Vargas Llosa, sección B. Son estas 13 instituciones educativas en la semana que viene, estarían pues compitiendo para la tercera etapa básicamente, ¿no? Y a la tercera etapa, como ven, estaríamos pasando 6 instituciones educativas, y en esta tercera etapa pues
obviamente saldrían ya el primer y segundo lugar, que efectivamente ellos estarán enfrentándose de forma física, presencial, en el distrito de Chalhuahuacho, que estimamos que probablemente sea entre a fines de este mes, para poder cerrar con este concurso y también dejarles libre ya a los estudiantes para noviembre, pues hacen sus viajes, hacen sus fiestas de promoción y también para que ellos estén ya un poco más libres. Así está pensado básicamente este concurso, queridos compañeros, y bueno, estaremos haciendo la difusión correspondiente a través de los diferentes canales de Radio Surfy para que también estén informados. Perfecto, Lisbeth, te agradecemos por este importante trabajo que estás liderando y el agradecimiento también para David Vargas, que ustedes, bueno, están ahí en todas las coordinaciones, en todos los detalles de Quien Estudia Triunfa, ya pasando a la siguiente etapa de este concurso de conocimientos que también lo está organizando la UGEL de nuestra provincia de Cotabambas. Lisbeth, muchísimas gracias y éxitos a todas las instituciones educativas en esta segunda etapa de Quien Estudia Triunfa. Muy buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 3 minutos. David Ortiz está personando por acá. Vamos a justamente, David ha preparado todo un número, ¿no es cierto? Fue así, ¿no es cierto? ¿Va a ser un poema? No sé. A ver, preguntarle, David, por favor. David, acércate por favor al teléfono. Usted tiene que hacer un anuncio especial en la programación de Surfy. Lo escuchamos. Especial. Es especial, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted es especial o cómo es? Es un saludo. ¿O el saludo es especial? Un saludo especial para nuestros oyentes de Radio Surfy, ¿no? Sí, David, por favor, no se equivoque. A propósito, hoy, Javier... un ratito, por favor, David. Vamos a poner la cortina correspondiente. La cortina musical, por favor, Javier. Javier Chequia, el único, no hay más. El incomparable. A ver, estamos... Sensacional. Donde estamos buscando... A ver, deme unos minutos... Se supone debería de estar por acá. Ahí está. Acabo de encontrarlo ya, David. Así que por favor, adelante. Vamos con este saludo para una compañera de trabajo que hoy está de cumpleaños, ¿no? Adaluz, de Gestión Social. Hoy está celebrando un año más de vida y desde el equipo de comunicaciones, el saludo va de parte de Gonzalo Huirce, también de nuestro compañero Javier Chequia, quienes están preparando algo bien interesante hoy en la tarde, eso nos dicen. En especial de mi parte, por supuesto, como tiene que ser. Un saludo especial para Adaluz, que hoy está de cumpleaños. ¿Cuántos años? No sabemos de momento, pero seguro en la tarde nos cuenta sobre todo la cantidad de años que hoy está cumpliendo Javier. También saludo, Javier. Aprovecha de mandar el saludo para nuestra compañera de labores. No, por favor, no voy a opacarte, por favor, adelante con tus saludos, David. Yo creo que este es tu momento. Mi momento de mandar el saludo correspondiente para Adaluz y de hecho para todos nuestros compañeros también de trabajo que hoy están celebrando un año más de vida. En Radio Las Bambas, Javier, vamos a mandar también saludo de cumpleaños a las 8:30 de la mañana. De hecho que tenemos una lista de cumpleañeros de nuestra operación minera y hoy vamos a mandar el saludo correspondiente. Pero feliz cumpleaños a Luz y a todos, y hay que hacer que hoy se celebre al máximo, pues, ¿no? Sin duda alguna, van a hacerle pasar un día especial por su cumpleaños a Luz. Un abrazo para ella. Feliz cumpleaños para ella. Villaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana con 6 minutos. Bueno, después de ese saludo cumpleañero, vamos a continuar con las labores, con la información para todos ustedes. Siendo las 8:07, ya está con nosotras
con nosotros, la hija predilecta de Chuaquere, Leslie Yesenet Gallegos, que nos tiene información importantísima. Yesenet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Pues estamos aquí para poder narrar, ¿no? Hoy jueves 3 de octubre, todas las portadas principales de los diarios a nivel regional, nacional, ¿no? Empezamos con el diario El Pregón. A ver, es un diario de la región de Apurímac. Bueno, se menciona, ¿no?, en su principal portada, ¿no?, en la ciudad de Chuquibambilla. Dice, pobladores de Lambrama y Grau suspenden paro indefinido. Así también en la ciudad de Abancay, Semana Nacional del Agua Potable inició en la institución educativa San Francisco Solano. Y también menciona que se entregan más de 48 toneladas de frazadas para atención de bajas temperaturas en 6 distritos. Todo esto en la ciudad de Abancay. Seguimos con el diario Cusco, de la región, ¿no? En su principal portada dice, ¿no?, hoy debe aprobarse ley contra terrorismo urbano. Plantean que pena mínima para integrantes de bandas criminales debe de ser de 30 años de cárcel. Así también, Poder Ejecutivo, mientras tanto, pide a gobernadores regionales y alcaldes asumir urgentes medidas de prevención. Bueno, también en esta portada se observa una imagen grande, ¿no?, de un plantón, ¿no?, de personas, de un grupo de personas en la ciudad de Ollantaytambo, ¿no? Bueno, ¿qué menciona? Dice, gobierno invita al diálogo a pobladores de Ollantaytambo. Presidente del Consejo de Ministros anuncia que comisión de alto nivel implementa mesa de trabajo para hallar solución a demandas que ayer motivaron el cierre del acceso al centro arqueológico, ¿no? Y más abajo también hay 3 secciones, ¿no? En una de ellas se menciona, iniciaron investigación preliminar a fiscal superior María Barreto. Así también, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, deja su cargo en noviembre. Y convocan concurso de ascenso para docentes de técnico productiva. Y por último, en otra sección se menciona que para participar en elecciones regionales y municipales para el 2026, dice que vence el próximo lunes, ¿no?, plazo para candidatos puedan formalizar su inscripción. Ahora nos vamos al diario El Sol, también del Cusco. A ver, ¿qué menciona? Bueno, nos vamos al diario El Pueblo. A ver, El Pueblo menciona, el pueblo es de la región de Arequipa. Dice, ¿no?, en su principal titular, Hurtado a la cárcel, fiscal Peralta y New Ley con comparecencia restringida, ¿no? Dice, declaro fundado periodo de 18 meses de prisión preventiva contra el presentador de televisión Andrés Hurtado. En el caso están implicados fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Newley, quienes también son investigados. En esta portada también se observa una imagen grande, ¿no?, de un grupo de personas en un restaurante campestre, ¿no?, comiendo su adobo. A ver, ¿qué dice? Declaran primer domingo de agosto, día del adobo, ¿no? Dice, declaratoria, impulsará el consumo del plato emblemático de Arequipa y especialmente de Caima, ¿no?, cuyo alcalde indicó que el distrito está de fiesta y que es un reconocimiento a la gastronomía mistiana. Eso dice, ¿no? A ver, en otra sección se menciona que piden incluir a Arturo Villegas en Galería de Arequipeños Ilustres. Y más abajo también se menciona que alumnos de Luis Borocle son otra vez reubicados. Y por último, en otra sección se menciona que cuestionan habilitación negligente en la vía de 4 carriles. Todo esto en el diario El Pueblo. Ahora nos vamos a los diarios de nivel nacional, ¿no? Empezamos con el Comercio.
En su principal portada se menciona, ¿no? La policía ahora dice que Cerrón no estuvo en condominio de Asia. A ver, ¿qué más? Jefe del Estado Mayor Oscar Arriola indica que se realizó la búsqueda del prófugo en base a información de la DIN, ¿no? Pero no a una certeza, menciona, ¿no? También dice, el oficial se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde se investiga el presunto uso del auto presidencial en favor de Cerrón, ¿no? Bueno, también en esta portada se observa una imagen, ¿no?, grande de una ciudad destruida, ¿no?, de edificios caídos, gente corriendo, ¿no? Como titular tiene, ¿no?, Israel intensifica operaciones en el Líbano. Más abajo se menciona que abre investigación, ¿no?, también preliminar a la fiscal Barreto por presunta revelación de identidad de testigo protegido. A ver, a la derecha también se tiene otra sección, ¿no? Dice que el gobierno cambia al jefe de la SUNAT a menos de 7 meses de asumir el cargo, ¿no? Más abajo también se menciona, dice, tema del día, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? También, ordena 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado. Todo esto en El Comercio, ¿no? En el diario El Comercio. Nos vamos al diario La República. Dice, en su principal portada, operadores del fujicerronismo, ¿no?, en manos de la justicia. Andrés Hurtado Chibolín fue recluido en Piedras Gordas, donde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva. La fiscal Elizabeth Peralta recibió comparecencia restringida. Así también, Patricia Benavides quedó destituida del cargo de fiscal de la Nación por voto unánime de la Junta, ¿no?, Nacional. Y también se tendrá que elegir al sucesor de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es lo que menciona en su principal portada. Más abajo, también en otra sección, ¿no?, Sociedad, dice, policías organizaban falsos operativos para lograr ascensos. La sección Economía se menciona que comunidades amazónicas exigen fin de reinfo, ¿no?, y trazabilidad de oro. A ver, en otra sección política, dice, la interpelación al ministro Santibáñez se hizo con homicidio vacío. Todo esto en el diario La República, ¿no? A ver, bueno, y es así como concluimos nuestro recorrido, ¿no?, por las principales portadas regionales y nacionales de nuestro interés. Gracias por acompañarnos en Radio Surfui. Hasta la próxima. Perfecto, Yesenet, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. 8 de la mañana ya con 15 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, 3 de octubre del año 2024. Qué rápido están pasando los días. Ahorita se viene ya fin de año, ¿ah? Esto va a ser bastante rápido. 8 con 15. En Huillaricuy, Surfui Deportes. De la mañana con 16 minutos, hora de escuchar la información en el plano deportivo en la voz de la Catedral del Deporte, el señor William Guamán. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillaricuy? Muy buenos días. Con bastante frío, hay que abrigarse bastante. Bueno, hay lluvias en la zona sur del país. Bueno, ya la presencia de las magníficas lluvias, les llamaremos, porque son las únicas que aplacaron los incendios forestales que se habían originado en diferentes puntos. Nos parece bien. Bueno, hay que abrigarse. Siempre la recomendación a ustedes, amigos que nos están sintonizando en diferentes puntos en la provincia de Cotabambas, Chumbidilcas, Grau, hasta donde llega nuestra señal de Surfui, la voz de todos. Vamos rápidamente con la información deportiva. Bueno, estamos en modo selección, como habíamos indicado.
la selección peruana se viene preparando de la mejor forma para afrontar su partido ante Uruguay este viernes 11, ¿no? Partido bisagra, diremos, porque se necesita ganar para acomodarse un poco en la tabla de colocaciones y ver qué es lo que pasa más adelante. Esperando resultados, sin duda. Hemos retornado a la época de los años 90, ¿te acuerdas, Javier, Gonzalo? Seguramente cuando todos hacíamos matemática, ¿no? Sumábamos, restábamos, dividíamos, en fin, para que pueda llegar la selección, y nunca llegaba pues a un mundial. Bueno, ahora estamos en la misma situación, esperemos que salgamos de esta. Todo depende de los jugadores, del planteamiento también que haga Jorge Fossati en este encuentro que se viene ante Uruguay, partido por las clasificatorias, pero no es el único encuentro, hay más partidos. Todo arranca, amigos oyentes, precisamente el jueves 10 a las 3 de la tarde en el estadio del Alto La Paz. Ojo, va a jugar Bolivia ante Colombia. Ojo con Bolivia, ¿no? Que está en zona de clasificación, están apuntando a clasificación directa nuestros hermanos bolivianos, haciendo jugar a su equipo ya no en La Paz, que tenía 3.700, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Van a jugar en un poquito más de 4.000, casi 100, en el Alto La Paz. Bolivia enfrentará a Colombia, que también Colombia es un cuadro o una selección que está en clasificación, en segundo lugar en la tabla de colocaciones. Interesante este encuentro, este jueves 10 de octubre, 3 de la tarde, más partidos también el jueves a las 4 de la tarde, este jueves 10, el próximo jueves, Ecuador va a enfrentar a Paraguay, buen partido, entre dos rivales directos de la selección peruana. Vamos a ver, no sé, bueno, rivales directos lo decimos porque hay posibilidades todavía, pero sin duda la selección peruana tiene que sacar resultados positivos de sus encuentros. Venezuela enfrentará a Argentina de local también el jueves a las 4 de la tarde. El jueves 10 continúa la fecha a las 7 de la noche. Chile va a enfrentar a Brasil. Un Chile que no está bien, no está penúltimo en la tabla de colocaciones. Brasil también que no está haciendo bien las cosas. Tiene jugadores de gran nivel, pero no están sabiendo jugar de manera grupal, de manera, digamos, en equipo, para poder obtener resultados. Y bueno, el viernes es el único encuentro, a las 8:30 de la noche, la selección peruana va a recibir a Uruguay en el Estadio Nacional. Uruguay viene con la necesidad de obtener un triunfo, tiene a un técnico muy importante como es Marcelo Bielsa, estratega, buen técnico que ha estado pues no solo en selecciones sino en equipos europeos y lo hizo de la mejor forma. Es toda una institución, Marcelo Bielsa, que llegará con el cuadro uruguayo. Después vienen las clasificatorias. El martes 15 continúan las clasificatorias. Los partidos se van a jugar de la siguiente forma: Colombia va a enfrentar a Chile a las 3:30 de la tarde, Paraguay enfrentará a Venezuela a las 6 de la tarde, Uruguay ante Ecuador también a las 6:30. Ese martes 15 Argentina enfrentará a Bolivia de local a las 7 de la noche, y el martes también 7:45 Brasil, la Canariña, va a recibir a Perú. Vaya partidito que se viene para la selección peruana en esta clasificatoria. Bueno, esto es en el mes de octubre, porque ojo que en noviembre también vamos a tener clasificatorias. Quiere decir que se tiene que asumir el tema de la selección con mucha responsabilidad, y ahí juega un papel importante sin duda el comando técnico, porque tenemos que empezar a ganar, si no nos quedamos al margen de una posibilidad de clasificación. 8 de la mañana ya con 21 minutos, amigos oyentes. Y Luis Ramos, delantero del Cusco FC, va a ser convocado a la selección peruana para las eliminatorias. Bueno, es una posibilidad importante, considerando que Luis Ramos ha hecho 9 goles en este torneo. Es un jugador que viene del Chancas de Apurímac en el ascenso, hizo 19 goles, imagínense. Buen delantero, lo hemos visto de cerca en algunos encuentros que se jugaba acá en la ciudad del Cusco. Realmente aporta de forma significativa a su club, ¿no? Y se pudo conocer que el delantero Luis Ramos, trujillano, él se va a sumar este jueves a los trabajos de la selección peruana en La Videna. Bueno, la selección peruana está lista para volver a las canchas de cara a la jornada doble de las eliminatorias sudamericanas. El seleccionador Jorge Fossati ha decidido en las últimas horas convocar al volante Jorge Murugarra del Universitario, pero también ahí está Luis Ramos, delantero del Cusco FC, que va a ser llamado para que se incorpore a los trabajos de la bicolor
que va a enfrentar a Uruguay y Brasil. Bien por Luis Ramos, bien por este jugador que de a pocos, desde la Copa Perú, ha ido haciendo bien las cosas. En el Cusco FC al inicio no tuvo cierta oportunidad, perseverancia, buen trabajo y sobre todo disciplina ha hecho de que ahora esté con la posibilidad, bueno, ya ciertamente con la certeza de que va a ser convocado a la selección, y alguna posibilidad tendrá seguramente, ojalá, de jugar algún encuentro con la selección peruana. Bueno, de ser convocado ya es algo significativo para un jugador, es vitrina también para poder en adelante ser de repente vendido a otra institución, no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Ojo que el Huracán de Argentina está viéndolo, a Luis Ramos ya en algún momento, si ya hay esa posibilidad es por algo, entonces Luis Ramos sería convocado este jueves ya estaría incorporándose a la Vinena para jugar precisamente con la selección peruana. Bien por Luis Ramos y nuestra selección que viene ya, bueno, incorporando nuevos valores, nuevos jugadores en esto de lo que se denomina el recambio generacional. Y bueno, los que no fueron convocados tienen actividad. Hablamos de André Carrillo, bueno, Pablo Guerrero está entrenando con la Alianza, Miguel Trauco no ha sido convocado por un tema de lesión. Lo cierto es que el Corinthians, donde juega André Carrillo, ha jugado el último encuentro a mitad de semana, cayó ante el Flamengo por la semifinal de la Copa de Brasil ida. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. Y bueno, está de a poco André Carrillo también regresando a su posibilidad de ser convocado a nuestra selección peruana. Ayer también hubo Champions League, adiós al invicto, titulan muchos medios españoles en el ámbito internacional, porque Real Madrid cayó 1-0 ante el Lille por la fecha 2 de la Champions League, un encuentro interesante, fuerte de principio a fin. Endy, que es el delantero brasileño, logró un nuevo récord en el Real Madrid, superó la marca de Raúl de hace 29 años, ¿no? Endy, que bueno, no estuvo de repente con el gol, pero ahí está con la posibilidad sobre todo de alternar en el cuadro de el Real Madrid, que son grandes equipos que están enfrentándose en la Liga de Campeones. Y con ello, amigos oyentes, le ponemos punto final a la información deportiva, no sin antes indicar que tenemos una pausa todavía en el torneo de la Liga 1 Beso 2024. Vamos a ver qué viene en adelante, porque hay encuentros interesantes, decisivos, con el Universitario de la Alianza, el Melgar, incluso el Cusco FC, que se ha metido a la pelea de lograr el título del torneo Clausura, y con ello las posibilidades de obtener torneos internacionales. Bueno, Cusco FC, por ejemplo, ya tiene asegurada una Copa Sudamericana, pero están aspirando a llegar a la Libertadores. ¿Y por qué no? Ganar el torneo de la Liga en la etapa de Clausura. Hay posibilidades todavía, hay partidos por jugarse, 4 encuentros, y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que la U sigue siendo el puntero absoluto en el torneo Clausura, 30 puntos ha sumado, Alianza Lima 27, Sporting Cristal 25, Cusco FC 25, así está apretadita la tabla de colocaciones en el torneo Clausura. Interesante los partidos que se vienen en adelante, y por supuesto vamos a hacer la información y alcanzar la información oportuna a ustedes que nos están escuchando, amigos, para que también estén seguramente alentando a sus equipos respectivos en lo que viene a ser la Liga 1 Benson 2024. Punto final a la información deportiva. Javier, Gonzalo, nos despedimos, que tengan buena mañana. Nosotros estaremos volviendo mañana también con la información de lo que significa ya la incorporación de nuevos valores a la selección peruana, porque estamos en modo selección. Adelante, colegas, desde la cabina principal. Perfecto. William, antes de que te vayas, comentaste sobre Luis Ramos. Yo creo que sería una de las mejores posibilidades que ahorita tiene nuestra selección, porque, o sea, convocar a Ormeño, si usted lo pone ahí en la balanza, Ormeño o Luis Ramos, de hecho, yo creo que Luis Ramos daría un mejor papel en la cancha, porque Ormeño en todas sus participaciones, pues bueno, solo ha sido un saludo a la bandera. Ramos es de 24 años, bastante joven, ¿no? Jugador del Cusco FC, en todo caso, habría que ver esta posibilidad, ¿no? Ojalá que, no sé si ya esta convocatoria ya está definida al 100%, y qué bien sería también por el fútbol cusqueño también en alguna medida, ¿no? Porque este jugador es del Cusco FC. Así es, del Cusco FC, tiene el perfil más o menos de un delantero, de un 9, de un 9 neto, porque siempre ha jugado en esa posición,
Por ahí están buscando seguramente la posibilidad de hacer un recambio generacional con Paolo Guerrero, ¿no? Por ahí juega también de esta forma Alex Valera, pero entendiendo que Alex Valera es un poco más de este jugador casi de volante, llega mucho, participa del juego, pero Luis Ramos tiene un perfil un poquito más de área, ¿no? A lo Checho. ¿Se acuerda de Checho Ibarra? Sí, juega pues. más o menos así. Es un 9 neto, y creo que están viendo esa posibilidad de tener y foguearlo, ¿no? Porque hay que llevarlo, pues, ¿no? Hay que darle la oportunidad para ver qué es lo que puede hacer. ¿Por qué no? Con nuestra selección. Y bueno, y condiciones tiene, porque tiene también buen biotipo, ¿no? Buen juego, tiene edad, 24 años, propicio como para poder estar en una selección. Definitivamente, porque en el último encuentro con Cienciano lo vimos jugar, vaya qué golcito también metió, 2 goles. Sí, no, pues. Uno de penal, bueno, y el otro, y está acostumbrado a hacer goles, ¿ah? Ojo, y no arruga este jugador Ramos. Cuando lo llevaron al Cusco FC, muchos decían, pero qué jugador traen de segunda o de la Copa Perú, pero no, ha ido demostrando, como decíamos, con perseverancia, con disciplina, buen juego, ha demostrado ser el mejor, y ahora está de titular en el Cusco FC, incluso reemplazando al Pelado Tevez, que es un argentino que también es muy bueno, pero lo reemplaza, entonces ahora es titular. Debe ser por algo, o sea, está creciendo futbolísticamente Luis Ramos, y ojalá esté pues bien en la Videna y tenga la opción, de repente no ahora, ¿no? En adelante pueda tener una opción de jugar con alguna selección de Sudamérica, y por supuesto anclar, ¿por qué no?, en la selección peruana como un 9 que necesita en este momento Perú. Perfecto, William, muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, Javier, buenos días. 8:28, llegamos a la parte final del informativo Huillarico. Y señor operador, no sin antes mencionar esta información en el plano internacional. El sol peruano, nuestra moneda, y esto tenemos que decirle gracias ¿a quién? Al BCR, ¿no es cierto? Porque nuestra moneda es la más sólida a nivel de todo el sur, sí, la más sólida y la más estable. ¿Y qué está pasando con Bolivia? Escuche bien, el sol peruano es el nuevo dólar en Bolivia. La moneda nacional aumentó su valor debido a la falta de dólares. Si usted, le digo lo siguiente, si usted tiene sus ahorritos y quiere vender su moneda, o bueno, quiere hacer una especie de cambio monetario, yo le recomiendo que se vaya a la frontera, haga un cambio, porque ahí, pues bueno, está siendo bastante rentable, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que dicen en el plano internacional sobre este tema? Fundamentalmente, nuestros amigos de Bolivia, que no le están pasando nada bien. Escuchemos. Señora Cecilia, que los comerciantes viajeros a Desaguadero, que nos encontramos totalmente afectados por la subida del sol en relación al boliviano, que actualmente está bordeando los 3 bolivianos, señora Cecilia. Es tan preocupante porque los comerciantes no podemos adquirir materias primas, otras mercancías, ya que es terrible el abuso que sufrimos de parte de los librecambistas, que en algún momento han hecho llegar a subir el sol al monto de 3.80 hasta 4 bolivianos. Terrible. Nosotros que contábamos con capitales pequeños de 10.000, de 20.000 bolivianos, actualmente se ha reducido a 4.000 bolivianos. Y es por eso nuestra preocupación, señora Cecilia. En anteriores meses fue peor, ya que con la subida del dólar, el sol llegó a costar los 3.80, 4 bolivianos. Y no se ha colapsado totalmente. Bueno, 8:30, ahí está la información en el plano internacional. Bueno, es una situación muy difícil que está pasando Bolivia al no tener dólares, porque todos sabemos que la forma de comercializar con el exterior es a través del dólar, ¿no? Todo se compra en dólares, tal como lo explicaba Julio Velarde, ¿no es cierto? Entonces, la situación económica en Bolivia está totalmente pésima. 8:30, amigos oyentes, punto final al informativo Huillarico, y mi nombre es Javier Chejia. Gracias también al trabajo de Gonzalo Huerce, de Yesenet Gallegos, de Liz Aldívar, de William Guamán. Nos despedimos, estamos regresando el día de mañana en el informativo Huillarico, y que tengan un bonito día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.